Breve historia de Canadá, páginas 103 a 126, esto es una fe de erratas del video anteriormente subido ya que el profe se había equivocado de lectura. En casa y en el exterior en la época del imperialismo. 1873, 1919. El dominio se había empeñado en forjar una nación de mar a mar por ferrocarril, pero ese esfuerzo no sería fácil. Columbia Británica era insistente, y tan pronto como estuvo en la Confederación, mostró signos del separatismo que ella y otras provincias han usado a menudo para inquietar al gobierno central. McDonald se apresuró a buscar a los capitalistas que quisieran emprender el gigantesco proyecto. Aparecieron dos grupos dispuestos. Uno estaba encabezado por Sir Hugh Gallan, el magnate naviero de Montreal. Incluía 3 poderosos financistas estadounidenses. El otro fue un grupo de Toronto encabezado por un amigo de McDonald, David McPherson. McPherson había ayudado a McDonald en sus dificultades financieras. McDonald quería mantener fuera a los norteamericanos y evitar una identificación muy íntima con el proyecto, por lo cual trató de hacer que Allan y McPherson trabajaran conjuntamente. Allan insistió en ocupar la presidencia y tener intereses que le permitieran el control de la empresa, lo que McPherson rehusó. Allan usó luego sus conexiones en Quebec para presionar a Cartier, y en la elección de 1872 Allan proporcionó considerables fondos a los líderes conservadores. Estas contribuciones privadas se hicieron del conocimiento público y permitieron al nuevo Partido Liberal, formado por las diversas alas radicales y liberales de los partidos provinciales, forzar la renuncia de McDonald en noviembre de 1873. Los liberales formaron un gobierno que fue confirmado por el electorado a comienzos del año siguiente. El nuevo primer ministro, Alexander Mackenzie, era un escocés mucho más cauteloso que McDonald. Había hecho su aprendizaje como albañil en su tierra nativa y cuando llegó a Canadá Oeste, en 1842, tenía 20 años de edad. Se convirtió en un exitoso contratista de la construcción y se interesó en las reformas políticas. Tuvo la mala suerte de que le correspondiera conducir el dominio precisamente cuando éste confrontaba las severas condiciones económicas que afectaban a Norteamérica. El gobierno liberal duró solo 5 años, pero durante ese periodo hizo algunas contribuciones modestas. Modificó el papel del gobernador general, de modo que actuó con el consejo de su gobierno canadiense en vez de servir como agente de los intereses imperiales de Londres. Estableció también la Corte Suprema de Canadá, que redujo el número de apelaciones judiciales canadienses al Consejo Privado Imperial, pero la Corte no asumiría el control completo de las apelaciones canadienses hasta 1949. Sin embargo, el gobierno de Mackenzie se las ingenió para ofender a alguien. Ofendió a la Orden de Orange, concediéndoles el perdón a los hombres de Riel. Ofendió a los intereses licoreros y a los bebedores, presionando por la prohibición, la cual fue decretada en 1878. Ofendió a sus propios partidarios, negándoles sus políticas de comercio libre e introduciendo tarifas para obtener los ingresos requeridos. Y ofendió a Columbia Británica, construyendo solo unos centenares de millas de vías férreas, cuando había que construir miles, aunque se concluyó la conexión oriental entre Quebec y Halifax. McDonald se aprovechó de las debilidades liberales en las elecciones de 1878. Los conservadores hicieron campaña por una política nacional de protección a las manufacturas orientales, la colonización del occidente y la terminación del ferrocarril transcontinental. El ferrocarril sería su primera prioridad, porque sin él, como escribió McDonald, nuestro dominio es poco más que una expresión geográfica. Sin él habrá poco para atraer a los inmigrantes a las praderas y sin inmigrantes que creen un gran mercado para los artículos manufacturados canadienses, las políticas proteccionistas conservadoras se vendrían al suelo por falta de un mercado interno. Los conservadores ganaron la elección y ofrecieron condiciones muy favorables para terminar el ferrocarril. Un nuevo sindicato, encabezado por George Stephen, presidente del Banco de Montreal, formó la Compañía Canadiense del Ferrocarril del Pacífico, CPR, y aceptó los términos de concesión del gobierno. Un subsidio de $25 millones, 25 millones de acres a lo largo de la vía férrea.
El tramo ya terminado. Exención de impuestos sobre sus propiedades. Y 25 años libres de toda competencia a lo largo de la frontera de los Estados Unidos. El gobierno del dominio tendrá que buscar aún más fondos y se enredará más profundamente en la empresa antes de lograr el éxito, pero la compañía fue afortunada en su personal. William Van Horne, un ferrocarrilero de Illinois, tenía tremenda energía y empuje que aplicó a impulsar la obra del ferrocarril a través del escudo laurenciano, los pastizales de las praderas y, finalmente, la cordillera. Él dejó que Stephen y Donald A. Smith, un exfactor de la compañía de la bahía del Hudson, se ocuparon de promover ante los inversionistas y el gobierno el financiamiento. La confianza en la terminación del CPR confrontó una seria prueba en 1885, cuando la compañía requirió, una vez más de fondos. Afortunadamente para la compañía y para los sueños de los conservadores, un levantamiento de los metis y de los indios de los territorios del noroeste, demostró cuán importante para la nación era un sistema rápido de transporte. La rebelión del noroeste puede ser considerada como una repetición del levantamiento del Río Rojo en 1870. Muchos de los metis se habían mudado al noroeste, las costas de Saskatchewan Norte, donde se asentaron con la esperanza de preservar su modo de vida. La llegada de los agrimensores del gobierno, la aproximación del ferrocarril y la mena de su cultura, obligaron a los metis a aliarse con las inquietas comunidades indígenas, igualmente amenazadas por la invasión en perspectiva. Louis Riel había estado desempeñándose como maestro de escuela en el estado de Montana y al enterarse de la inquietud de los metis, retornó a dirigirlos en la lucha. La pequeña fuerza de Riel se levantó en marzo de 1885 y tuvo considerable éxito contra los pequeños destacamentos de la policía montada, pero no pudo hacerle frente a la fuerza expedicionaria que el dominio pudo enviar rápidamente por tren a la escena de la rebelión. Ese éxito le ganó al ferrocarril el apoyo que necesitaba para financiar su terminación. El 7 de noviembre de 1885, Donald Smith levantó un martillo y clavó el último espigón en Greyheyachie, Columbia Británica. Fue desde ese aislado lugar montañés desde donde Smith cablegrafió a McDonald. Gracias a su política visionaria y a su constante apoyo, el ferrocarril canadiense del Pacífico ha sido terminado. El último riel ha sido colocado esta mañana a las 9:22. El impacto del CPR fue profundo, no solo en Canadá sino también en el extranjero. Para la nación, el ferrocarril abrió las praderas a la colonización y a la producción agrícola, e hizo posteriormente de Canadá un granero del mundo. Para los inversionistas que participaron significó tal acumulación de capital, que pudieron usar de los capitales y de la experiencia adquiridos en la construcción del ferrocarril, para extender sus actividades al ramo hidroeléctrico y construir tranvías urbanos y ferrocarriles en Canadá, Brasil, México, Cuba, Guatemala y España, p. La International Power Co., que tuvo tanta actividad en Bolivia, El Salvador y Venezuela, tuvo sus raíces en el éxito de la CPR. El impacto de la rebelión del noroeste fue profundo por el efecto que causó en el Partido Conservador y en las relaciones entre las comunidades inglesa y francesa. La causa fue Louis Riel, quien había sido capturado y sometido a juicio. Los fanáticos religiosos de Ontario querían su muerte, no solo por haber provocado dos rebeliones, sino por su papel en la ejecución de Thomas Scott, mientras los canadienses, quienes simpatizaban con el papel de Riel en defensa de los metis, solicitaban clemencia. McDonald esperaba que Riel alegaría trastornos mentales, porque él había estado 2 veces en asilos, pero el acusado no quiso acogerse a esa excusa y un jurado de habla inglesa lo encontró culpable de traición. McDonald esperaba el informe de un equipo de especialistas médicos enviados a determinar si Riel estaba en su sano juicio. Lo encontraron en sus cabales. En esas circunstancias, McDonald, confiando en la lealtad de sus colegas francanadienses y en el apoyo de la jerarquía católica, ofendida por la apostasía de Riel, al tratar de conducir a los metis fuera de la iglesia, creyó mejor ordenar la muerte de Riel que enfrentar la ira política de Ontario. Como resultado de ello, su partido conservador, cuya sección de Quebec contaba con el apoyo de la élite comercial y clerical, perdió.
irremisiblemente su influencia en Quebec, porque la consigna provincial Je me souviens, yo recuerdo, se convirtió en una consigna colectiva, dos sous. Nous souvenons, nosotros recordamos, sobre el papel de los conservadores en la muerte de Riel. Quebec apoyaba cada vez más al Partido Liberal Federal, en tanto que internamente, la muerte de Riel ayudó a los políticos a soplar las llamas del racionalismo étnico. Este nacionalismo se convirtió en la variante de Quebec de una fuerte oleada de provincialismo que desafió al gobierno federal en la década de 1880. La mayoría de los canadienses permaneció ata, da a la patria chica provincial, después de la Confederación. Tenían minio, salvo mediar. Y de la moneda, a muy poco contacto con el del uso del servicio postal, que la mayor parte del circulante mayor de $2 era un monopolio de los bancos autorizados. Por consiguiente, fue bastante fácil para los políticos provinciales apelar a la lealtad local en cualquier lucha que tenían con Ottawa. El individuo que tuvo un papel relevante en dar a la Constitución su último carácter como un verdadero compacto nacional, fue Oliver Mowat, Premier liberal de Ontario, 1872-1896. Mowat desafió con éxito la censura de Ottawa a la legislación de Ontario, ante el Comité Judicial del Consejo Privado. El Consejo Privado lo apoyó, aunque inadvertidamente, por su propia inexperiencia a tratar los asuntos entre centralistas y federalistas y por concentrarse en el Art. 92, que estaba dirigido a las facultades de las provincias en vez de enfocarlas del dominio. Así, para 1896, el Consejo Privado había dictado una serie de decisiones judiciales que alteraban completamente la intención centralista de los padres de la Confederación. Sin embargo, Mowat no estaba solo en esta lucha. La Edad de Oro había terminado en las marítimas y la Confederación no había servido como el baluarte que se esperaba, contra la depresión económica que las había azotado en 1873. La terminación de la conexión ferroviaria con el centro de Canadá tampoco había mejorado las cosas, de modo que en 1886, el Premier liberal de Nueva Escocia, W.S. Fielding, sometió una ley para separar a esta provincia, la cual fue aprobada. Fielding ganó también una elección sobre esta materia. Sin embargo, MacDonald reconoció la estrategia que estaba destinada. Era una tentativa para arrancar más dinero al gobierno federal. Nueva Escocia recibió un subsidio mayor y demostró que el chantaje daba resultado. Los premiers descontentos no perdieron tiempo para tratar de capitalizar las frustraciones de Ottawa. En 1887, Honoré Mercier, un político de Quebec, quien había usado la muerte de Riel para promover su candidatura como premier, a la cabeza del Parti National, invitó a sus colegas premiers a una conferencia interprovincial. Como todos los premiers, con excepción de uno solo, eran liberales, MacDonald descalificó la conferencia como una reunión parcializada. La conferencia demostró que las provincias tenían poco en común, aparte de querer más poder individual y más dinero, pero sí estableció un precedente que usarían los futuros premiers para contrarrestar las tentativas del dominio de dividir para reinar. MacDonald logró sobrevivir a la elección de ese mismo año, pero el Old Tomorrow, como lo llamaban cariñosamente por su tendencia a esperar que los problemas fueran desapareciendo, se estaba haciendo viejo. Su partido no parecía contar en sus filas con otro candidato de igual talento. Por contraste, el Partido Liberal eligió a Wilfrid Laurier, un atractivo y elocuente abogado de 46 años de edad, de Quebec, para encabezarlo después de la derrota de 1887. Las raíces de Laurier en Canadá se remontaban a la fundación de Montreal. Después de 3 años en la legislatura de Quebec, donde había representa, el Parti Rouge, una de las alas que formaban el nuevo Partido Liberal del Dominio, pasó a formar parte del Parlamento en 1874. Laurier había ganado renombre por su discours sur le liberalisme politique de 1877, en el cual demostró hábilmente a un clero conturbado que había una clara diferencia entre el liberalismo europeo, que tendía a ser doctrinario y anticlerical, como se evidenciaba en Francia y en América Latina, y la tradición liberal británica.
Poco después de asumir la jefatura del partido, Laurier resucitó la idea de la reciprocidad con los Estados Unidos y su partido continuó apelando a los partidarios de los derechos provinciales. Agitó estos temas en la última campaña electoral de MacDonald en 1891. Canadá, como lo escribió J.M.S. Careles, comenzó la década de 1890 en un punto muy bajo de su carrera. Su población estaba casi estancada, porque el número de personas que emigraban a los Estados Unidos casi igualaba la tasa de nacimientos más la escasa inmigración que llegaba al país, pues los trabajadores se encaminaban hacia el sur en busca del empleo que las industrias promovidas por la política nacional no lograban crear. MacDonald carecía de programa. Tenía 76 años, estaba cansado y su salud debilitada. Su campaña hizo énfasis en el tema de la fidelidad, a él, a la bandera, a la política nacional, The Old Man, The Old Flag, The Old Policy, y atacó el plan de reciprocidad liberal por considerar que conducía a la absorción dentro de los Estados Unidos. MacDonald ganó, pero no disfrutó por largo tiempo de su victoria. Murió en junio y dejó a su partido durante casi 5 años fuera del poder, el cual no tuvo el talento de prolongar. Con MacDonald murió también la capacidad del Partido Conservador para trabajar en exitosa sociedad con Canadá francés. Ninguno de sus sucesores tuvo su simpatie, y como consecuencia, los conservadores fueron identificados como un baluarte del anglosajonismo que determinó a los canadienses a confiar casi enteramente en el partido liberal para defender sus intereses a nivel nacional, mientras abrían ampliamente la puerta a los extremistas culturales en busca de la survivancia al nivel provincial. Todo lo que hacía falta era un motivo y Manitoba lo proporcionó. Manitoba había ingresado en la Confederación con el derecho de la minoría franco-manitovana de recibir educación en su propia lengua y la religión garantizada a expensas del Estado. En 1890, una legislatura dominada por los ingleses eliminó estos derechos y creó un sistema escolar único. Se le dio la facultad al dominio de proteger los derechos de las minorías, pero golpeado como estaba por los vociferantes partidarios de ambos puntos de vista, el dominio vaciló. El asunto fue a los tribunales y en 1895, el Consejo Privado de Londres sostuvo los derechos del dominio para intervenir. Para el momento cuando el gobierno estuvo listo para actuar, su tiempo había expirado y la cuestión escolar de Manitoba, con todos sus elevados tonos étnicos, religiosos y políticos franceses contra ingleses, católicos contra protestantes, liberales contra conservadores, dominio contra provincias, se convirtió en un tema electoral. Laurier volteó el asunto en su favor, separando lo eclesiástico de lo político. La cuestión mayor fue la de los derechos provinciales y la protección de esos derechos contra la interferencia federal. Su posición ayudó a superar la campaña de los obispos de Quebec en apoyo de la acción del dominio, y combinada con una general insatisfacción respecto a los conservadores, aseguró la victoria liberal. Laurier y los liberales llegaron al poder precisamente cuando el dominio comenzaba su recuperación económica de la depresión de principios de la década de 1890. El Partido Liberal había renunciado a la reciprocidad en 1893 y promovido una versión modificada de la política nacional que facilitaría un comercio más libre, pero no a expensas de las industrias nacionales o de la conexión británica. Las fábricas y el comercio que se beneficiarían de esta política estaban a punto de recuperarse. Los trabajadores de estas fábricas, sin embargo, no fueron tan afortunados. La política nacional había estimulado el desarrollo industrial, particularmente en Canadá Central, pero esa política no se preocupaba de las condiciones del trabajo ni de los salarios, y los obreros de ambos sexos se encontraban explotados y sin capacidad para organizarse efectivamente. Vivían en condiciones miserables, en los pueblos y ciudades que crecían rápidamente, pues Canadá había casi doblado su población urbana durante las últimas 3 décadas del siglo. El brillo de las luces urbanas atraía a la población rural de Canadá, del mismo modo que se aceleraba el éxodo rural en multitud de otras comunidades de América. El resultado era el mismo en todas partes, muchos sueños rotos, pero las condiciones institucionales de Canadá proporcionaron los medios de luchar para alcanzar esos sueños sin acudir a la revolución violenta.
Los canadienses tuvieron la fortuna también de que Europa y los Estados Unidos estaban igualmente experimentando una expansión urbana e industrial. Europa demandaba cereales canadienses, mientras que el capital de Estados Unidos alimentaba la capacidad de Canadá para explotar sus recursos naturales y construir su base industrial. También las praderas se convirtieron en un atractivo para los colonizadores, al ofrecer tierras gratuitas para quien las cultivara. La frontera interior de los Estados Unidos había terminado en 1890, y por ello miles de pioneros se dirigían hacia el norte, en busca de la frontera canadiense. El ministro del Interior de Laurier, Clifford Sifton, promovió la inmigración en gran escala de Europa y de Rusia. El bravo Campe, sino envuelto en un abrigo de piel de oveja de Sifton, llegó desorientado a Winnipeg, pero supo qué hacer en la pradera. Él, su familia y sus compañeros construyeron sus casas de paja y aplicaron el arado a la tierra, de modo que al cabo de algún tiempo los menonitas, los ucranianos y otras comunidades étnicas y religiosas se hallaron firmemente establecidos en su nueva tierra. El producto de sus esfuerzos partió a bajo costo hacia los puertos orientales canadienses, gracias al convenio denominado Cross-Nest Pass Agreement, Acuerdo del Nido del Cuervo, celebrado en 1897, que proporcionaba fondos al CPR para construir una línea rápida a las minas de Columbia Británica, a cambio de bajas tarifas de transporte. El auge de la pradera, que vio el nacimiento de las provincias de Alberta y Saskatchewan en 1905, tuvo también su equivalente minero en las montañas y en el escudo laurenciano. El famoso rush de Klondike hacia el territorio del Yukon en 1898, fue romántico, pero de corta duración comparado con la explotación del norte de Ontario a comienzos del siglo. La minería estimulaba también la inmigración, y mientras más gente se establecían a distancia de las vías férreas, crecía la demanda por más ferrocarriles. Como consecuencia, los empresarios, frecuentemente con apoyo provincial y del dominio, construyeron líneas al norte del CPR, que enlazaban el Pacífico en Prince Rupert, Columbia Británica, con el este, y los pueblos mineros del escudo con los centros industriales. El gobierno liberal se benefició con el auge económico, pero Laurier encontró desalentadores sus esfuerzos para reconciliar las diferencias anglo-francesas. Él había negociado poner fin a la crisis de Manitoba, conforme a cuyo arreglo la lengua francesa y la instrucción religiosa continuarían en la medida en que el número de personas lo justificara. Este compromiso disgustó a los círculos de la Iglesia de Quebec y añadió descontento provincial a las relaciones de Canadá con el Imperio Británico. La década de 1890 había presenciado un resurgimiento del imperialismo. Los misioneros protestantes británicos y canadienses habían ido a China, India, Suramérica y África, empeñados en llevar la religión protestante, sus ideas sobre educación y su experiencia médica a aquellos mortales que ellos consideraban menos favorecidos. Los capitalistas británicos y canadienses trataron también de aprovechar las oportunidades que se presentaban en estas regiones. Había algo inquietante respecto a estas misiones y los canadienses fueron subsidiariamente encadenados al drama de África, donde los británicos combatían en el Sudán y amenazaban la República Boer, agricultores, en Suráfrica. Laurier había tenido la oportunidad de expresar la devoción del dominio al imperio en la Conferencia Colonial de 1897, celebrada conjuntamente con el cincuentenario de diamantes de la Reina Victoria. Al cabo de 2 años, los británicos pidieron una expresión concreta de esa devoción, como resultado de la declaración de la Guerra de los Boers, en octubre de 1899. El hecho de que la República Boer había sido presionada a la declaración de la guerra, era una cuestión académica para los canadienses, muchos de quienes solicitaba que Canadá enviara un contingente de auxilio a los británicos. Los canadienses han sido generalmente reacios a pagar el costo del mantenimiento de las Fuerzas Armadas. En 1899, ellos carecían de marina, pero tenían una fuerza permanente de unos 5.000 soldados apoyados por una milicia voluntaria, más notables por sus actividades sociales que por las militares. Los canadienses habían confiado siempre en los británicos para su protección, pero ahora Gran Bretaña estaba esperando que su imperio la apoyara en su defensa, en una época cuando sus rivales europeos y los Estados Unidos
estaban empeñados en una rebatiña, para formar sus propios imperios. Los canadienses habían servido pocas veces en el exterior. Voluntarios canadienses, escogidos más por su piedad que, por sus habilidades marciales, se habían unido a los suavos papales para defender el Vaticano de los camisas rojas de Garibaldi en 1868. Y MacDonald había permitido a los británicos reclutar barqueros para su campaña del Nilo de 1885. Laurier, presionado por los imperialistas canadienses que pedían un contingente, y por los canadienses, quienes no veían la razón para la participación canadiense, tomó el camino intermedio, permitió el reclutamiento de una fuerza voluntaria, pero insistió en que Gran Bretaña cargara con el costo del mantenimiento durante su permanencia en Sudáfrica. Unos 7.500 canadienses, la mayoría de ellos de origen británico, sirvieron en la guerra que terminó en 1902. Fue una experiencia emocional en la nación, porque cada victoria británica desataba febriles manifestaciones de júbilo. Laurier trató de atemperar la decisión del gobierno de participar en la guerra, declarando: "Yo reclamo que en el futuro, Canadá quede en libertad de actuar o de no actuar, de intervenir o no intervenir, de hacer como le plazca". Esta no fue una declaración realista, porque Gran Bretaña podía inspirar presiones emocionales, tal como ocurrió respecto a la guerra Boer, y uno de los más prominentes contendores en relación con el caso, el nieto de Papineau, Henry Bourassa, reconoció el hecho, invitando a los canadienses a ser menos británicos y más canadienses. Pero la lealtad y britanidad de Ontario frustraron su causa y su visión canadiense se tornó cada vez más canadiense. Paradójicamente, el gobierno británico estaba haciendo lo posible para convalidar la posición de Bourassa, sacrificando los intereses de Canadá en favor de las buenas relaciones anglo-estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos insistía en el establecimiento de la frontera de Alaska, que se había vuelto una materia controversial entre Canadá y los Estados Unidos durante la fiebre del oro en Klondike. El presidente Theodore Roosevelt hizo ruidos belicosos respecto al asunto en 1902 y los británicos prefirieron negociar. Las dos potencias convinieron en designar una comisión de juristas imparciales de reputación y Roosevelt no pretendió ser imparcial cuando anunció el nombramiento de los tres comisionados norteamericanos. Gran Bretaña nombró dos distinguidos juristas canadienses y a su propio Lord Presidente de la Corte. La sentencia sobre los linderos de Alaska fue pronunciada a favor de los Estados Unidos, cuando el Lord Presidente de la Corte se juntó a los comisionados estadounidenses en una decisión por mayoría. Los canadienses se sintieron indignados y tomó años para que reconocieran que sus dos representantes estuvieron lejos de ser imparciales. El periódico Province, de Vancouver, encabezó su edición del 21 de octubre de 1903 así: "Llevados como corderos al matadero". ¿Cómo fue sacrificada Canadá? Laurier veía a Canadá viviendo al lado de un gran vecino, quienes son, muy codiciosos en sus actos nacionales y quienes están, decididos, a obtener lo mejor en cualquier arreglo que hagan. Tal como él lo veía, la lección era que mientras Canadá continuara bajo la dependencia de la corona británica, las facultades que actualmente poseemos no son suficientes para defender nuestros derechos. Canadá, por supuesto, no estaba en condiciones de defender esos derechos, por lo cual era ventajoso para ella que Gran Bretaña y los Estados Unidos continuaran edificando su amistad, aunque haciéndolo disgustaran a los canadienses tanto con la Gran Bretaña como con los Estados Unidos. Laurier llevó consigo posiciones firmes cuando participó en la Conferencia Colonial de 1907. Esa conferencia acordó que las futuras conferencias serían entre jefes de gobierno. Nunca más aceptarían ser jefaturados por el secretario de Colonias, sino por el primer ministro británico. Laurier puso en claro también que Canadá está reacia a contribuir a la defensa imperial, en una época cuando las tensiones en Europa estaban tirantes. La carrera naval entre Gran Bretaña y Alemania alcanzó su cúspide en 1909, y Canadá y los otros dominios confrontaron de nuevo las presiones británicas para tomar una acción decisiva. Laurier resolvió que Canadá construiría su propia fuerza naval y presentó una ley con tal fin en enero de 1910. Laurier admitió que esta modesta marina podría ser puesta a la disposición de Su Majestad, para que prestara servicios en una guerra británica, con la aprobación del Parlamento.
Henry Bourassa, haciendo uso de su recién fundado periódico, Le Devoir, atacó al gobierno por un paso que seguramente conduciría a la participación canadiense en futuras guerras. La oposición conservadora no estimaba que la ley iba suficientemente lejos y pidió contribuciones financieras para la Marina Real. Laurier logró su marina, pero al costo de un incremento en la oposición canadiense a su gobierno. La decisión de su gobierno de aceptar las instancias de los Estados Unidos para restablecer la reciprocidad, debilitó aún más la posición liberal en Canadá. En las elecciones de 1911, los conservadores, apoyados por los grandes empresarios, especialmente los vinculados con la CPR, no querían tener ni cambio ni comercio con los Yankees no truck, no trade with the Yankees, y levantaron el espectro de la anexión. Los políticos de los Estados Unidos los ayudaron haciendo declaraciones indiscretas y con el propio presidente Taft sugiriendo que finalmente Canadá entraría en la Unión. Los nacionalistas canadienses dividieron a Quebec, porque Bourassa y otros se opusieron a la ley naval y los imperialistas votaron contra los liberales. Esta curiosa alianza de imperialistas y antiimperialistas puso fin a los 15 años de control de Laurier sobre los asuntos canadienses. Los conservadores, conducidos por Robert Borden, su líder desde 1901, asumieron el poder. Borden tenía 57 años de edad en 1911. Abogado de éxito de Nueva Escocia, había entrado en el Parlamento en 1896. Borden creía en la conexión británica, pero creía también que Canadá debía tener mayor participación en la determinación de los destinos del Imperio Británico. Borden decidió forcejear sobre el asunto y en discusión con el primer ministro británico aceptó contribuir con fondos para la Marina Real, a cambio del derecho de los dominios de ser consultados sobre la formación de la política imperial. Borden impulsó su ley en los comunes, pero el Senado, dominado por los liberales, rehusó aprobarla. Antes que acceder al evidente deseo de los liberales de lanzar una elección sobre la materia, Borden desistió en su empeño. Al final, Canadá contribuyó más que con una marina al imperio. En el verano de 1914 Europa ardió en llamas y el Imperio Británico fue a la guerra contra Alemania y Austro-Hungría. En tanto que Canadá estaba legalmente en guerra, la extensión de su participación estaba a la discreción del Parlamento. La guerra contaba, en un principio con la aprobación de los dos grupos lingüísticos, y los voluntarios, particularmente los británicos de nacimiento, acudieron a enrolarse en la Fuerza Expedicionaria Canadiense. Al cabo de 6 semanas se embarcó para Europa un primer contingente de unos 25,000 hombres. Casi todos suponían que la guerra duraría poco. La Primera Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en Canadá. La corta guerra se convirtió en una guerra muy larga que demandaba un enorme esfuerzo del dominio. Que la guerra estimuló el desarrollo industrial, se evidencia por el hecho de que más de 630 fábricas producían materiales de guerra, incluyendo 62 millones de bombas, y la producción de Canadá de granos, carne, papel y recursos minerales se fue arriba. Por otra parte, la idea de una guerra corta significó que se prestara poco cuidado para paliar el impacto de las medidas. El ministro de milicias de Borden, Sam Hughes, virtualmente no simpatizaba con las sensibilidades de los canadienses. Algunas de las acciones opacaron su entusiasmo por la guerra cuando él les negó el derecho de formar sus propios batallones. Forzó a los canadienses a integrarse en unidades de habla inglesa. Y discriminó en contra de oficiales canadienses. Bourassa se sintió encolerizado con este tratamiento y le dio publicidad. Estaba especialmente disgustado porque la contribución de Canadá era mayor que la de Gran Bretaña en proporción a la población.